Con respecto al management, vamos a tratar en este vídeo eh, precisamente los artículos que aparecen en el aula como material de lectura, material de estudio en definitiva, en el cual tienen que basarse para resolver la actividad de acreditación número 3 de gestión de capital humano. En relación al management, aquí he realizado una presentación en PowerPoint en donde tomo los artículos que aparecen en la sección del aula de la unidad 2 titulada Liderazgo y Management. Precisamente voy a tomar los artículos que hablan sobre el mapa y sobre el que el talento no se desperdicia. Y también los artículos que hablan de la gestión del talento relacionada con el liderazgo, y también el artículo tomado de LinkedIn que habla justamente o que presenta más precisamente qué es esto de la construcción de sentido y si es justamente el management el encargado de hacer la construcción de sentido y si siempre debe ser el management el que se encargue de esta tarea. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta presentación en donde lo primero que aparece, que se extrae como ideas de los autores que plantean los diferentes artículos, es que el jefe es siempre una persona que tiene que estar preparada para que todo el mundo le sea desleal. Esa es una característica que aparece siempre en la práctica, ¿no? Es decir, la persona que es jefe siempre tiene que esperar que todo el mundo le sea desleal o en algún momento del tiempo alguien le sea desleal y obviamente no responda a sus directivas o no responda a su criterio, ¿no? Fundamentalmente. ¿Quiénes son los que pueden serle desleal? Y todos los grupos de interés que están dentro de las organizaciones, como por ejemplo los accionistas, los dueños, los inversionistas, los propietarios, todas las personas que trabajan con él, es decir, sus colaboradores, los pares, es decir, los otros administradores, sus colegas que tienen el mismo nivel jerárquico, sus subordinados, que son los que tienen un nivel jerárquico menor. Y en definitiva lo que se sostiene es que el jefe tiene que estar preparado para que todo el mundo le sea desleal, incluso su propia familia, la misma profesión que no le dé las satisfacciones o la profesión no permita que logre sus expectativas y sus aspiraciones, los clientes o los usuarios del servicio, las personas a quien destina su trabajo, tampoco lo sean. Fundamentalmente la organización en su conjunto también, incluso de hecho hay administradores, gerentes, ejecutivos que suelen ser despedidos y siempre se los responsabiliza de la mala gestión, del no lograr el éxito esperado como organización, el de no poder obtener las ganancias esperadas. O bien la eficiencia o la calidad en los servicios esperada. A lo largo de su carrera va a ver que hay personas que van a serle leales de pronto porque tienen intereses que son coherentes con los del jefe. Pero cuando esos intereses sean contradictorios con los del jefe, el jefe va a tener que esperar que todas estas personas le sean desleales, porque van a tener intereses contrapuestos o contradictorios. Y esto va a ser no solamente con las personas, sino que su propia carrera, su propia profesión, va a terminar no dándole los resultados que esperaba y va a terminar no siendo lo que él esperaba o no va a lograr alcanzar la autorrealización que el jefe esperaba. Además esto sucede porque las personas no pueden ser leales todo el tiempo, eso es una característica de las personas, es decir, ante cualquier demanda
cualquier requerimiento, no podemos ser leales con todo el mundo. Entonces tenemos que empezar a seleccionar con quiénes vamos a ser leales y eso dependerá de nuestros intereses. Entonces, lo primero que se destaca es que por esto el jefe tiene que aceptar que por el hecho de ser jefe va a ser vilipendiado, o sea, va a ser criticado, va a sufrir deslealtades, va a sufrir traiciones en algún momento. No va a poder evitar esto, es decir, de sentirse defraudado por algunas personas, el sentirse a lo mejor defraudado en determinado momento por su grupo, por su equipo, por sus subordinados. También estos subordinados van a actuar en función también de sus intereses, porque son grupos de interés dentro de la organización, y en algún momento van a demostrar que no acompañan al jefe. Es decir, que un jefe tiene que estar preparado para que esto suceda, tiene que estar preparado para que no todo el mundo lo aprecie, no todo el mundo acepte lo que está proponiendo, no todo el mundo tenga los mismos objetivos que él tiene. Tiene que estar preparado para que no todo el mundo se comporte de manera ética, ¿sí? Entonces no puede esperar que la gente le sea leal siempre en todo momento, porque la lealtad tiene que ver con una elección de la persona en función de sus intereses, ¿no? Entonces vamos a ver que las personas van a elegir ser eficientes, las personas van a elegir tener comportamientos éticos, entonces el jefe no puede controlar eso. Es decir, va a haber momentos en donde las personas no decidan ser eficientes, es decir, a trabajar con la eficiencia, la productividad y con la calidad que se les pida. Y hay veces que las personas también no van a tener comportamientos éticos. Y ahí vamos a ver que el jefe tiene mucho que ver con los destinos de la organización, o con el destino, con el futuro de la organización y de las personas que están a su cargo, de su gente, de su equipo. El jefe tiene mucho que ver, pero no es el responsable de absolutamente todo. Pero normalmente sucede que a los gerentes, los ejecutivos, el management de más alto nivel, siempre se lo responsabiliza de los resultados que no se pueden alcanzar. Entonces también tiene que estar el jefe preparado incluso para ser despedido, ¿sí? Después de haber tenido a lo mejor años de muy buenas campañas y de muy buenos resultados, de mucha eficiencia, bueno, en el año en que no se logre la eficiencia o que aparezca una situación que no es favorable, puede ser despedido de la organización sin siquiera tener en cuenta lo que esta persona hizo en años anteriores. O sea que hay como una especie de sensación de que esta profesión es muy ingrata, ¿sí? Ahí vamos a ver que hay jefes que buscan generar riquezas, acumular riquezas. Hay jefes que quieren acumular conocimiento, experiencia, know-how. Hay personas que quieren tener dentro de su equipo personas muy bien formadas, muy bien capacitadas, con competencias. Hay jefes que no tienen miedo a la competencia que pueden suponer los empleados o sus subordinados, sino que por el contrario quieren tener gente con muchas competencias, con mucho talento, trabajando en su equipo. Hay personas hay jefes o personas que están en la administración que se preocupan por hacer una generación del conocimiento y hacer que las personas cada vez tengan mayor formación. No se sienten amenazados por eso en lo que es su tarea. Prefieren armar equipos que estén más comprometidos, más capacitados, más formados. Hay jefes que les gustan generar alternativas, siempre tener diferentes alternativas al momento de tomar decisiones, generar nuevas opciones. Hay jefes que usan la creatividad y la iniciativa enfocados en esto, es decir, generar nuevas alternativas, nuevas opciones para la organización.
Hay jefes que obviamente se inclinan por trabajar en redes, hacer trabajo en redes, para beneficiarse con el aporte de distintas organizaciones, de distintas personas que pueden trabajar en red con la organización en la cual él está gestionando. Hay jefes que prefieren trabajar en equipos, que fomentan el trabajo en equipo porque lo consideran la forma superadora de trabajo, la mejor forma de trabajar. Y hay jefes que están enfocados en que sus empleados tengan satisfacción laboral. Entonces es importante reconocer a esos jefes que tienen estas características, pero también hay que reconocer que hay otros jefes que no se caracterizan por esto, sino que por el contrario no dejan buenas cosas detrás de sí, como dice el artículo. No hacen todo esto que dijimos: generar riqueza, generar rentabilidad, generar valor para la empresa, generar conocimiento, gente capacitada, comprometida, satisfecha. Hay jefes que no se enfocan en lograr eso. Bueno, en relación al management y la construcción de sentido, que es uno de los artículos de LinkedIn que se toman ahí en el cuadernillo de INAC, primero es importante decir qué significa el construir sentido, qué es la construcción de sentido, cuándo estamos construyendo sentido. Y ahí el autor señala a su vez las definiciones de otros dos autores, como es el caso de Wake y el de Broom. En el caso de Wake, este autor sostiene que construir sentido es hilar las narraciones compartidas en la organización, es decir, poder unir todas estas historias que siempre relatamos los que formamos parte de una organización, la historia que contamos a nosotros mismos, la historia que contamos a los demás en relación a qué somos, quiénes somos como organización, qué es la organización, para qué está, hacia dónde se dirige esa organización, qué es lo que quiere llegar a ser en el futuro. Entonces, la construcción de sentido surge como consecuencia de poder hilvanar y de poner, unir, fusionar todas estas narraciones, todas estas historias que, digamos, se van difundiendo entre los miembros de la organización, que tienen que ver con la historia de cada uno de nosotros dentro de una organización, con la historia que tiene uno mismo dentro de una organización, con la historia que tenemos como grupo y la historia que tenemos como organización en general, ¿no? Es decir, qué cosas se han compartido, qué historias quedan, que han ido pasándose en el tiempo, que se han ido difundiendo, qué relatos hay, qué narrativas se crean, se generan dentro de la organización, qué tradiciones, qué costumbres se van relatando a través de estas narraciones, qué anécdotas, qué circunstancias especiales se recuerdan y se van rememorando y qué hacen a la historia de cada uno y de todos los que formamos parte de esta organización. Para Broom, por el contrario, construir sentido tiene que ver con motivar. Y esto de motivar obviamente siempre queda en manos de los administradores. La posibilidad de motivar implica que vamos a tratar de ligar las posibilidades que tiene cada persona con un desempeño posible o con un desempeño potencial, un desempeño que puede llegar a alcanzar en el tiempo. Y ese desempeño va a ser un logro significativo para cada una de estas personas, y eso es lo que hace que las personas se sientan motivadas, ¿no?, para trabajar, se sientan satisfechas, porque ven que están mejorando su desempeño en el tiempo, están aumentando su desempeño, que tienen posibilidades de crecer y de tener un mejor desempeño en el futuro, porque la organización obviamente genera las instancias y los espacios para que puedan crecer profesionalmente,
La organización brinda la formación necesaria para que puedan desarrollarse profesionalmente, laboralmente, personalmente. Entonces eso es lo que actúa como un elemento motivante, altamente motivante, y que genera la construcción de sentido para este autor. La construcción de sentido aparece específicamente cuando los administradores ayudan a las personas a hacer cosas que antes no hubieran podido hacer. Cuando el administrador tiene la capacidad de llevarla a la persona a nuevos límites, a un desempeño superior, llevarlas a nuevos logros, encaminarlas a nuevos logros. Cuando el administrador logra que las personas descubran cuál es su potencial, qué es lo que pueden llegar a hacer, de qué son capaces también. Y también el administrador, obviamente, cuando construye sentido, genera circunstancias, genera instancias, genera espacios que permitan que las personas puedan acceder a logros cada vez más importantes, a logros cada vez más significativos en su trayectoria dentro de la organización. Vamos a ver que las organizaciones que construyen sentido son aquellas organizaciones en donde aparece un clima o aparece un contexto interno en donde la realidad es comprensible, donde todo lo que sucede tiene sentido para todos los que formamos parte de esa organización, donde se construyen redes entre las personas, digamos, redes que a veces son apreciadas, resultan muy motivantes para el trabajador porque se da en un contexto de buenas relaciones humanas saludables, y a veces esas redes son algo odiado, digamos, o algo que le genera malestar al trabajador porque obviamente no son digamos, las relaciones que uno quisiera, o uno no está trabajando en el contexto o en el entorno o en el clima que uno quisiera trabajar, ¿sí? Por eso es que hay organizaciones que construyen redes de trabajo entre las personas, entre sus miembros. En esas redes se dan obviamente relaciones interpersonales que pueden ser relaciones saludables y que eso pueden llevar a motivar al trabajador, al colaborador, y pueden llevarlo a que construya sentido y que comparte ese sentido con sus compañeros, con sus equipos de trabajo o los equipos de trabajo de los cuales forma parte. O bien esas redes pueden ser todo lo contrario, en vez de generar un bienestar, generan un malestar y una situación de insatisfacción, generan poco compromiso y generan que no haya nada compartido, y fundamentalmente que no haya una construcción de sentido. No tenemos historias en común, no hay relatos que compartimos, que difundimos, que se los traspasamos a los nuevos empleados. No hay un ambiente en donde tengamos un jefe que propicie que podamos hacer cosas cada vez más ambiciosas, o que podamos hacer nuevas cosas, que podamos alcanzar límites que antes no habíamos alcanzado o logros que antes no habíamos alcanzado. No tenemos un liderazgo o una jefatura que se caracterice por eso estamos inmersos en una red que no nos genera bienestar, sino que a la que odiamos, y que obviamente no nos contiene y no nos genera ninguna satisfacción. Vamos a ver que dentro de la organización las personas trabajan en redes, trabajan en grupos, y esos grupos y esas redes de trabajo desarrollan todos juntos una identidad, es decir, una forma de ser, de actuar y de pensar en particular, específica. Aprenden todos juntos, es decir, logran un aprendizaje, y un aprendizaje que se va transmitiendo, un conocimiento que se va transmitiendo de un colaborador a otro. Construyen todos juntos significado, porque tenemos una historia dentro de esta organización como individuo, a nivel individual, a nivel grupal,
¿sí? A nivel organización, tenemos una historia que compartimos, tenemos relatos, tenemos momentos, tenemos vivencias, experiencias que compartimos que nos hacen entender para qué estamos en esta organización, quiénes somos, hacia dónde vamos, a qué aspiramos, qué es lo que queremos llegar a ser, cómo hacemos las cosas dentro de esta organización, cuál es el fin de esta organización, qué objetivos se persiguen. Entonces es importante entender que la identidad, el aprendizaje, la construcción de sentido, de significado y sobre todo el fomento de buenas prácticas en lo que hace a las relaciones humanas entre los miembros de la organización son elementos deseables, ¿no? Que ayudan a la construcción de sentido, que ayudan a que la persona se sienta integrada en la cultura, se sienta que trabaja en un buen clima, que tiene un buen entorno laboral y obviamente eso le genera, o sea, está motivado, eso le genera compromiso y le genera en definitiva satisfacción laboral. Bien, la otra idea que surge de los artículos es que es deseable que sea el administrador, el ejecutivo, el directivo, el management el que haga la construcción de sentido y que oriente a las personas en esa construcción de sentido, pero no necesariamente debe ser el jefe, ese directivo, ese ejecutivo. Es decir, esa es una de las primeras ideas que el autor destaca, es decir, no es necesario que sí o sí la construcción de sentido la haga el jefe o el administrador. Es decir, se recomienda que parta de él, pero no es necesario. También lo pueden hacer otras personas que están dentro de la organización, otros colaboradores, que tienen un rol protagónico y que van a asumir un rol activo en esa construcción de sentido, que supone construir una realidad dentro de la organización, pero también construir una historia. Es decir, se construye una historia en conjunto y se construye una realidad, es decir, un presente en futuro y un futuro también en función de todo esto que se comparte, ¿no? Es decir, los miembros de la organización tienen historias, tienen un pasado que comparten y que han construido entre todos. Tienen un presente, viven una realidad organizacional en la actualidad y tienen también una perspectiva de futuro, están encaminados hacia un futuro en común que obviamente también es dirigido y determinado por el jefe o por los administradores. Bien, en este sentido aparecen también otras personas que son importantes dentro de la organización y que son personas que pueden también generar la construcción de sentido en lugar del jefe, del administrador, del ejecutivo. Y esas personas se denominan en inglés los followers y en español se le dice los seguidores, que son personas que forman parte también de los colaboradores de la organización, no son los que gestionan y los que toman las decisiones, no son administradores de alto nivel, pero son personas que tienen influencia, que tienen también un poder, forman parte de un centro de poder dentro de la organización y son ellos también los que pueden colaborar en esta construcción de sentido y sobre todo encaminar a los demás a reconocer ese sentido que se comparte. En esta construcción de sentido vamos a ver que aparece siempre ahí una tensión entre lo que son las reglas y las normas que se establecen dentro de una organización y la generación de sentido. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos dentro de una organización un marco normativo, es decir, tenemos pautas de comportamiento establecidas, normas, reglas, que nos indican cuál es el comportamiento que se espera de nosotros dentro de una organización. Y esas normas en realidad nos indican pautas, guías de comportamiento, nos establecen qué es lo que se espera específicamente de nosotros, qué es lo que podemos hacer dentro de la organización y qué no,
pero las reglas no pueden establecer cómo es que se genera sentido. No hay una regla, no hay una fórmula, no hay ninguna receta, ni un método específico para generar sentido. No hay una estrategia que podamos implementar, no hay nada que podamos ofrecer como una guía en la construcción de sentido. Lo que sí se puede establecer ciertas ideas o ciertas nociones o ciertas premisas que pueden guiarnos en la construcción de sentido, en la tarea de gestionar, pero no hay nada establecido. Por eso es que en lo que hace a la parte normativa de la organización, ahí no está establecida nada que tenga que ver con la construcción de sentido. Bien, lo que sí está claro en el ámbito de una organización para el autor, lo que sí está claro es que si bien no existen reglas dentro de la organización ni normas que nos indiquen cómo se construye sentido, no hay un método o una metodología, no hay un sistema en particular, no hay un modelo para aplicar, no hay una estrategia específica. Es decir, no podemos establecer cuál es la forma superadora o la forma más idónea para hacer la construcción de sentido. Lo que sí tenemos en claro es lo que no debería hacerse, eso sí está claro, lo que no debería hacerse y que resulta obviamente nocivo y que no permite que haya una construcción de sentido. Y acá el autor establece estas reglas o estas ideas fuerza como reglas para que nadie aprenda nada. Es decir, como reglas que obstaculizan y que no permiten la construcción de sentido. Y en este sentido, lo que dice el autor es, o lo que resalta el autor en estas reglas es lo que hacen los jefes o los administradores que generan justamente que no se construya sentido. Lo que él acá destaca es lo que normalmente se hace en la práctica y que no ayuda a una construcción de sentido. Lo que normalmente hacen jefes, administradores, directivos y ejecutivos que no ayudan a la construcción de sentido. Por ejemplo, un jefe que no escuche, que no tenga la capacidad de escucha. Por eso el autor resalta, dice, cuando le hablen, piense en otra cosa. Si usted está pensando en otra cosa, cuando le hablen, no tiene capacidad de escucha, no va a saber lo que la otra persona le está comunicando. Es decir, no va a tener una buena comunicación ni una buena relación con sus subordinados. Entonces, obviamente, no puede haber una construcción de sentido. Después también, lo que no ayuda es que un jefe se ponga en esta posición de que ya sabe de antemano lo que las personas le van a decir y a lo mejor no las deja expresarse bien, no las escucha, las interrumpe cuando comienzan a decir una idea o cuando empiezan a presentar una situación porque él ya sabe para qué lado va, con qué van a concluir, qué idea es la que van a presentar, entonces interrumpe y no escucha. Porque es una persona que está convencida de que tiene la capacidad de darse cuenta de antemano de las cosas sin que alguien se las comente, se las diga o se las exprese. También estas personas que tienen la costumbre de decir cosas distintas de lo que creen y lo que piensan. Es decir, serían personas que dicen cosas para quedar bien, en definitiva. Cosas para lograr un consenso de los demás o que los demás acepten lo que dice o para no tener conflicto con los demás. Dice cosas que no son las que piensa ni las que cree íntimamente. También esos jefes que creen que siendo inflexibles demuestran autoridad, están construyendo autoridad y están construyendo sentido. Es decir, tomo una decisión y no doy marcha atrás porque si los subordinados ven que cambio mi decisión voy a perder autoridad. Eso también es algo que no ayuda a la construcción de sentido. Trata de tapar los errores, nunca asumir los errores, no reconocerlos, no transparentarlos, no expresarlos ni asumir los errores, porque hay jefes que consideran que si asumen un error están
obviamente minando su propia autoridad. Después también lo que no ayuda a la construcción de sentido es mentirle al jefe, decirle que está todo bien, que todo se hizo y en realidad está todo mal o no se terminó de hacer. Entonces obviamente eso genera un conflicto entre superior subordinado o jefe subordinado. Esto de siempre también buscar un culpable, siempre tratar de focalizar los errores en un culpable. En cambio los logros son de todos, o hay alguien que siempre está buscando atribuírselo, y cuando hay un error o algo ha salido mal, estamos buscando quién va a ser el culpable, a quién lo vamos a culpar, y obviamente sobre quién vamos a caerles todos con las críticas y con digamos con la admisión de culpa. Después también hay personas que optan por ocultar cosas graves, problemas graves, situaciones graves, conflictos graves que ha habido en la organización. Lo tratan en los niveles más altos, en los niveles jerárquicos más altos, y eso es un error, porque muchas veces comentándole a la gente qué es lo que está pasando, cuál es la situación grave, sobre todo si peligra la continuidad de la organización, es importante comentarlo y hablarlo con la gente e informarlo a tiempo, porque eso ayuda también a que la situación se comparta entre todos y ayuda también a aliviar la carga al mismo jefe, ¿no? Y también a generar empatía por parte de los subordinados. Ahí también el retarsear información, darle una parte de la información a las personas, porque se piensa que tener toda la información completa es una forma de tener el control. Entonces no le doy a los subordinados toda la información que necesitan, le doy una parte. Soy yo el que conozco toda la información y de esa manera considero que estoy construyendo autoridad, que estoy construyendo sentido y sobre todo que estoy en control de la situación. O bien no doy mucha información, doy una información vaga para evitar conflictos, para evitar que de pronto empiecen las personas a querer tener opinión, a dar su punto de vista, o empiezan las personas a decir, no, esto lo tenemos que someter al consenso de todos, esto lo tenemos que informar a todos tenemos que participar en esta decisión. Entonces por ahí también no se comunica por ese motivo. También en vez de dar una noticia desagradable o una mala noticia de una manera transparente y a todos por igual, lo que se hace es lanzar rumores para que la gente comience a comentar y adentro de comentar y a correr rumores y chismes dentro de la organización, en vez de comunicar las cosas como corresponde, en vez de decir lo que ha ocurrido, eso desagradable que ha ocurrido, transparentarlo y decirlo, lo lanzamos como un chisme, ¿sí? Para evitar enfrentar esa situación y tener que tomar una decisión como jefe. Esto de dividir y reinar, esto que hacen muchas personas de dar diferentes versiones según con quién estén relacionándose. Muchas veces lo que se hace es decir distintas cosas o decirle a la persona lo que quiere oír para dejarla conforme, decir lo clásico, meter cizaña a dos partes que están en un conflicto o partes que están compitiendo por algo. Esta persona que siempre busca de asegurarse de que la responsabilidad sea del grupo, de cualquiera menos de él, ese tipo de personas también no ayuda a la construcción de sentido. Personas que llegado el momento, a pesar de ser jefes, buscan delegar funciones, delegar su autoridad en otras personas para evitar ser el responsable y que después le caigan encima la repercusión de las decisiones que se han implementado. Es decir, lo dejo a un subordinado al que supuestamente le delegué y a ese lo hago responsable, un chivo expiatorio. Cuando algo anda mal,
que otros sean los que se ocupen de cambiar eso, de modificarlo, de solucionar ese problema, no ser yo el que me digamos, ensucie las manos con ese problema. Cuando voy a hacer un castigo o cuando voy a llamarle la atención o hacerle una observación a un empleado, soy más enérgico, soy más contundente al momento de castigar que al momento de premiar o de reconocer los logros. Me ensaño más o me enfoco más en resaltar lo malo antes que lo bueno, o me olvido de resaltar lo bueno, que también es importante. Bueno, después también hay jefes que siempre son obsecuentes y complacientes con sus superiores, y con sus subordinados son desconsiderados y son rigurosos. Eso también ayuda a que no haya construcción de sentido, no haya cosas que se compartan. Hay jefes que prefieren tener en su equipo gente obsecuente, gente que siempre dice que sí, por más que sea incompetente, gente que sabe que siempre se alinea y le es leal porque es incompetente, y lo hacen para mantener el beneplácito del jefe, o para mantenerse en una determinada situación de poder. Y son personas que saben que no tienen grandes cualidades y que todo viene en base a acomodarse o quedar bien con el jefe. Y hay jefes que prefieren tener siempre obsecuentes al lado, que siempre le dicen que sí a todo, y prefieren de pronto no tener personas que dan sus opiniones en contrario y que a lo mejor hacen críticas, o son personas obstinadas y que insisten en hacer algo y proponen nuevas cosas y que insisten en hacer nuevos proyectos, o de pronto son de personas que están siempre pensando en mejorar las cosas y siempre abogando porque se mejoren las cosas, que se hagan con más detalle, con más calidad, con más perfección. Y hay jefes que no quieren personas. Ese tipo de personas son molestas y no quieren ese tipo de personas en su equipo. En el caso de emergencias, un jefe, un administrador, tiene que ser el que marque el rumbo. En emergencias, en crisis, no tiene que asumir un rol pasivo y esperar que el grupo de colaboradores le esté indicando qué es lo que tienen que hacer. Tiene que ponerse a la cabeza y mostrar verdaderamente su capacidad de líder. Entonces, en vez de esperar que le den instrucciones los superiores, proponer también cosas y liderar, y sobre todo conducir en ese momento a sus subordinados, y también presentar a sus superiores inquietudes, presentar propuestas, proyectos, también, como quien dice, ofrecerse también a ser la persona que pueda colaborar o tener un rol activo en esas situaciones de emergencia o de crisis. También siempre las personas que buscan recompensas externas a la tarea, o los jefes que siempre dan recompensas que son de tipo externas, que quiere decir puede ser un pago, un regalo, un obsequio, ese tipo de cosas que son siempre, que vienen por el lado de un reconocimiento de tipo económico. No deben ser los únicos tipos de recompensas que se le deben dar al personal, sino que también hay recompensas de tipo sociales, o sea, hay recompensas económicas, recompensas no económicas o sociales, que pasan por el reconocer los logros de los colaboradores, propiciar un buen clima también, brindar posibilidades a los colaboradores, dar su opinión, confiar en las competencias, en el talento de las personas y delegarle funciones a las personas para que éstas se sientan motivadas. Eso también forma parte de la construcción de sentido, confiar en las capacidades de los subordinados. Tampoco ayuda a la construcción de sentido
relativizar los logros de las personas y no reconocerlos, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que nos piden un aumento de sueldo, que piden un reconocimiento económico, siempre estar ahí dando vueltas y siempre dándole largas y no hacer lugar a ese reconocimiento económico que nos pide la persona, porque hay que incentivar, hay que recompensar económicamente y hay que motivar también desde lo social. Pero, digamos, solamente con lo social, con la recompensa social no basta. Entonces hay personas que me están pidiendo un ascenso, personas que me piden una promoción, piden un aumento de sueldo, están pidiendo una gratificación, un premio. Entonces, bueno, también hacer lugar a esos pedidos, porque si no la gente se va a desmotivar, se va a cansar, se pueden llegar a ir a otra organización y no van a tener satisfacción ni compromiso. También esas personas que dicen, bueno, este problema me hago cargo yo, porque no vaya a ser que me caiga a mí la responsabilidad. Hay personas que se hacen cargo de algo no porque entiendan que esa es su tarea, que entiendan que como ejecutivo, como administrador tienen que hacer eso, sino que lo hacen por miedo a quedar mal con sus superiores, a ser culpado, al ser despedido, al ser que lo reten, que le llamen la atención, que lo molesten verbalmente, ¿sí? O que le apliquen algún tipo de sanción disciplinaria. Entonces hay personas que hacen las cosas por miedo a la represalia y no porque realmente sientan que tienen que hacer esa tarea y que forma parte de su función o de lo que deben hacer. Después también el hecho de plantear reuniones en donde damos por sentado que la gente entiende cuál es el objetivo por el cual nos reunimos, y también dar por sentado que la gente entendió lo que se trató en la reunión y cuáles fueron las conclusiones. En este sentido es importante que el administrador siempre pida retroalimentación para cerciorarse de si las personas entendieron los objetivos de la reunión y se entendieron cuáles fueron las conclusiones y fundamentalmente qué se espera de ellos. Las personas que siempre buscan la seguridad, los caminos seguros y que no están dispuestas a asumir riesgos, no son las mejores para construir sentido. También es importante plantear desafíos a los colaboradores, asumir desafíos, plantearle esos desafíos a los colaboradores, porque eso también forma parte de la motivación, el tener objetivos cada vez más desafiantes, obtener objetivos que inspiran, ¿sí? Ser una cuota de riesgo también es importante, no siempre buscar tomar decisiones en condiciones de certidumbre, porque eso no siempre va a ser posible. Hay momentos en que vamos a poder tener certidumbre y a veces que no, y que nos vamos a tener que arriesgar en la toma de decisiones. Ese tipo de jefe también que cree que nada es grave si puede controlarlo. Dice, bueno, esto puedo controlar, tengo un grado de control sobre este problema, entonces no es un problema grave. No es así. No necesariamente el grado de control que yo tengo sobre un problema indica si el problema es grave o no. Es decir, otras cosas son las que hacen que califiquemos a un problema como grave, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice el autor. Esas personas que nunca se sorprenden por nada, que siempre dicen, a mí nada me sorprende, la verdad que ya está todo hecho, no hay nada más por inventar. ¿Qué quieren inventar? No sé qué quieren inventar, qué nuevo quieren imponer, si ya no hay más nada para inventar. Ese tipo de persona tampoco ayuda a la construcción de sentido. Después acá, esas personas que cuando tratan de convencer terminan abrumando a las personas, que son insistentes y terminan abrumándola a la persona en lugar de convencerla de que debe asumir estos desafíos o que debe hacer propios los objetivos de la organización. Las personas que comunican las malas noticias como si fueran buenas noticias tampoco son las personas muy idóneas para construir sentido.
Es decir, una mala noticia no tenemos que disfrazarla, tenemos que decir que es una mala noticia. Lo que sí tenemos que hacer con las personas es convencerlas de que es posible salir de esa situación, que hay una solución, que hay un norte, que hay una posibilidad, que todavía hay una luz al final del túnel, que no todo está perdido, pero no hay que tratar de suavizarla o de disfrazar esa mala situación o esa mala decisión o esa mala noticia. Plantearla como si fuera bueno, eso de que siempre se dice empecemos por lo bueno, no, empecemos por lo malo y después vamos por las cosas buenas, y eso malo siempre plantearlo tal cual es, pero planteándolo siempre como algo que puede solucionarse, sobre todo si trabajamos todos en conjunto. Y después no es recomendable para un jefe tomar posición en asuntos controvertidos. Siempre es importante escuchar las dos versiones, las dos campanas, no tomar partido por un colaborador, sobre todo en un conflicto, tratar de ser parcial, neutral. Es decir, eso, digamos, no prejuzgar es importante. Pero cuando son temas donde está muy clara la situación, es un tema muy controvertido que no da lugar a dudas, a medias tintas o ambigüedades, tengo que tomar una posición, tengo que tomar una posición firme, porque si no, el hecho de no tomar una posición firme me genera un conflicto con los subordinados, o bien genera que mi autoridad se vea minada, cuestionada, porque no estoy tomando las decisiones o la posición que la gente está esperando de mí. En una situación crítica, sobre todo, las personas esperan que asumamos una determinada posición y que sí o sí lo hagamos, y acá no hay medias tintas y no debe haber ambigüedades, es decir, no debe haber grises en esto. Hay situaciones en donde las cosas son en blanco y en negro, entonces tendremos que tomar posición por un lado y por el otro, pero siempre tomar posición y ser contundentes en la posición que se toma, porque si no, eso genera más malestar en las personas. En cuanto a la gestión y el talento, lo que es la gestión del talento y el management, la administración, ¿qué relación vemos en esto? Lo más importante en la gestión del talento, o el rol que debe asumir el administrador cuando hace la gestión del talento, o la mirada que debe tener el administrador en relación a la gestión del talento, es que no es difícil encontrar el talento, no es que falte talento. Lo difícil es saber utilizar, saber aprovechar el talento que tienen las personas. Entonces, el talento no es que se desperdicia, lo que pasa es que tenemos jefes que no saben cómo utilizar ese talento, cómo aprovechar sobre todo ese talento para mejorar la organización, para generar cambios en la organización. Las mejores ideas, las soluciones innovadoras, siempre emergen o surgen en interacciones, en relaciones que son informales dentro de la organización, o en relaciones no planificadas. Ahí, cuando estamos en un momento de más informalidad y donde estamos generando ideas así de forma espontánea, sin pensar mucho, vamos generando muchas ideas, vamos haciendo una lluvia de ideas, donde vamos proponiendo muchas ideas de distinta índole y se van generando de manera espontánea, y donde no estamos censurando las propuestas de las personas, y donde estamos dando espacio a todas las opiniones de todos. Ahí es cuando suelen surgir las ideas más innovadoras, las soluciones más innovadoras y las mejores propuestas para una organización. Casualmente, la clave para generar talento es generar calidad en los vínculos que se dan entre las personas. Cuando generamos relaciones interpersonales de calidad o saludables, estamos obviamente generando también talento.
Entonces ahí es fundamental para que podamos generar talento, que estemos propiciando las mejores relaciones humanas, más saludables, más armónicas. Eh, Vamos a ver es que lo que pasa en una organización es que no es que haya una falta de talento, sino que el talento no se aproveche, se desperdicia. Y se desperdicia el talento porque no se lo activa de alguna manera, no se lo potencia de alguna manera, no se lo aprovecha de alguna manera, y también porque a veces no se lo reconoce. No hay capacidad para reconocer los talentos. Obviamente el jefe, el administrador, no tiene, obviamente, una voluntad de reconocer los talentos. Eso también ayuda a, a que el talento se desperdicie. Es decir, hay personas que no se enfocan en reconocer los talentos y tratar de aprovecharlos. Hay personas que por cuestiones mezquinas o por egoísmos por miedo a perder su autoridad, es decir, por miedos, por desconocimiento, por no conocer a las personas, es decir, por no observar a las personas, no reconocemos el talento. O bien porque no se quiere reconocer el talento porque se tiene miedo de perder la posición que se ocupa, la posición de poder. Entonces, es fundamental, obviamente, tratar de activar este talento, tratar de reconocer este talento y tratar de aprovecharlo. Es importante, sobre todo en épocas de crisis, como son las actuales. Hay crisis en las sociedades, en las economías, hay crisis en los países, y por ende hay crisis en las organizaciones también. Entonces es fundamental saber reconocer el talento, activar ese talento y poder aprovecharlo. Es un factor decisivo, es el factor que hace que la organización crezca, y es el factor que va a hacer que la organización sea exitosa frente a otras organizaciones y que pueda posicionarse mejor en el entorno. El talento siempre se desarrolla y se despliega, se potencia cuando surgen diálogos inteligentes entre las personas. Allí donde tenemos reuniones de creatividad, donde hay reuniones de generación de ideas, cuando hay un espacio, una instancia para movilizar la iniciativa y la creatividad de las personas, ahí es cuando estamos activando el talento y estamos logrando que se desarrolle, se despliegue, ese talento tome vuelo, y eso se da siempre como resultado de generar espacios e instancias donde la gente se encuentre y puedan intercambiar diálogos inteligentes. Ahí aparece entonces el talento potenciado. La colaboración que se da al interior de una organización, es decir, entre los colaboradores, el trabajo en conjunto, mancomunado, así como el trabajo en colaboración con clientes, con proveedores, e incluso también el trabajar en colaboración con la competencia, porque hay momentos en donde vamos a competir con las otras empresas que hacen la misma actividad que nosotros, o las mismas organizaciones que hacen la misma actividad que la nuestra. Vamos a tener momentos en los que vamos a competir, pero también en otros momentos en donde vamos a colaborar unas con otras y vamos a trabajar en redes. Y sobre todo en ese marco es importante considerar que esta colaboración resulta muy provechosa, y que esta colaboración no tiene que ver con cuestiones administrativas, no tiene que ver con cuestiones rígidas, de culturas rígidas o estructuras rígidas. No se da esta colaboración en organizaciones que tienen estructuras rígidas, organizaciones que no están acostumbradas a trabajar en colaboración, a trabajar en red, que tienen culturas rígidas que no son permeables a los cambios, al asociarse con otras organizaciones u otras personas, organizaciones que no tienen en cuenta los grupos de interés internos o externos. Entonces, en este tipo de organizaciones, obviamente, que se guían por lo formal,
organizaciones en donde todas las vinculaciones, las comunicaciones, toda la red de relaciones se establece en base a la estructura específicamente o exclusivamente. Organizaciones demasiado formales, es decir, donde hay mucha formalización de procedimientos, de procesos, de rutinas, de las comunicaciones, de la información, de la circulación de la información, todo que se manejan con escritos, con documentos, con memorándums, que siempre estamos siguiendo los canales formales para relacionarnos. En este tipo de organizaciones es difícil que se puedan establecer redes informales, es difícil que se puedan generar espacios donde se den diálogos inteligentes con las personas, entonces va a ser más difícil la generación de talento y la gestión del talento. Es en ámbitos más informales donde la creatividad tiene más lugar o ocupa un lugar más importante, donde se fomenta la colaboración, el trabajo en equipo, la formación de redes de trabajo, otras formas de trabajar por proyectos, por programas, formas de trabajar interdisciplinarias o multidisciplinarias, una organización con una estructura por proyecto, matricial o programática, o por células o core competence, ese tipo de organizaciones en donde la estructura está definida de otra manera, no es una estructura piramidal, verticalista, mecanicista, ese tipo de organizaciones en donde no se dé esa estructura inflexible, que no permite una toma de decisiones fluida, no permite las relaciones, las comunicaciones son más lentas, la toma de decisiones es más lentas. Ese tipo de organizaciones obviamente va a ser muy difícil hacer la generación del talento, muy difícil hacer también la gestión del conocimiento, porque no se dan reuniones informales de generación de ideas donde pueden aparecer soluciones a los problemas innovadoras, disruptivas, en ese tipo de organizaciones donde no se da importancia a la organización informal o no se establecen redes informales de trabajo. En ese tipo de organizaciones es muy difícil que pueda aprovecharse el talento, que se pueda trabajar en colaboración y que puedan surgir soluciones innovadoras para el negocio actual que tenemos o para la actividad que desarrollamos actualmente y la que podemos llegar a desarrollar en un futuro. Obviamente que en estas organizaciones también el liderazgo que se realiza, es decir, el management, la administración, la gestión, quienes están en la gestión y que están en el subsistema administrativo o de fines, tampoco son personas que propician las redes informales o que estén enfocadas en la organización informal. Entonces vamos a ver que en este caso los ejecutivos siempre van a estar tomando decisiones en función a la estructura, en función a lo formal, no se van a enfocar en tomar nuevos desafíos, siempre van a seguir confiando en las mismas herramientas, en los mismos procesos, los mismos sistemas, métodos que se utilizan para trabajar y para organizar el trabajo. No van a aplicar otras metodologías de trabajo, van a apelar siempre a las mismas herramientas y van a poner en juego siempre las mismas competencias y van a demandar de los trabajadores que también los trabajadores siempre pongan en juego las mismas competencias. Entonces, en este tipo de organizaciones va a ser también muy difícil lograr la excelencia operativa, es decir, la excelencia, el rendimiento, la calidad en todos los procesos administrativos. Va a ser más difícil establecer un trabajo en equipo, mejorar el establecimiento de roles y de funciones dentro de la estructura, mejorar las prácticas que se dan dentro de la organización, los procesos, mejorar los rendimientos de las personas, mejorar el desempeño, y en estos casos son organizaciones más rígidas, con estructuras rígidas, en donde cada uno tiene establecido lo que debe hacer en función del organigrama, es una forma tradicional de diseñar la estructura.
siempre todo está dado por los procesos, es decir, nos fijamos en que los procesos nomás sean de calidad o que se realicen con eficiencia. Todo está basado en la rendición de cuentas. Tenemos que hacer una rendición de cuentas de lo actuado. No hay una evaluación de desempeño con otras metodologías y el énfasis se pone en procedimientos formales, procedimientos establecidos en los manuales de procedimientos, en los manuales de misiones de funciones, en el manual de organización, que va a mostrar la estructura y cómo es que se da la organización formal dentro de esa organización. Siempre decimos que la estructura me muestra la organización formal. La estructura forma parte de los elementos formales que hay dentro de una organización, pero en una organización también deben existir elementos informales. Debe existir también una organización informal que tenga que ver con las relaciones interpersonales, cómo se dan, el clima de trabajo, la cultura, todo eso que atraviesa lo informal y que muestra cómo es que se dan las relaciones entre las personas por afinidad, por encontrar puntos en común, por tener valores compartidos, por tener afinidad o bien por cuestiones emotivas o sociales. Bien, la mejor forma de generar eficiencia operativa, es decir, eficiencia en todo lo que hacemos, no es solamente prestarle atención a la organización formal, a los procesos formales. No es solamente respetando la estructura organizativa y respetando la red de relaciones formales que se establecen en las mismas, sino que es fundamental también incorporar las redes informales de colaboración, las redes que se hacen de aprendizaje y las redes que se establecen o las redes de relaciones que se establecen para generar innovación dentro de la organización, para generar cambio, básicamente para generar mejora en forma continua dentro de esa organización. Es importante considerar también lo informal, es decir, la eficiencia y la excelencia operativa se logra contemplando lo formal y lo informal. Entonces, las soluciones innovadoras no solamente dependen de la tecnología de la que disponemos, si tenemos o no capacidad financiera, solvencia financiera, si tenemos recursos financieros para invertir, si tenemos fuentes de fondos para invertir, si contamos con una infraestructura, si podemos llevar adelante procesos de manufactura o procesos industriales de fabricación más eficientes. No depende solamente de eso, de la parte operativa o de la tecnología o de la disponibilidad de recursos. También depende de las interacciones que se dan entre las personas, planificadas y no planificadas, formales e informales. Tenemos que ver todo. Y sobre todo se nutre de la posibilidad de obviamente de generar instancias y espacios en donde las personas propongan soluciones a los problemas de diferentes perspectivas y donde estemos fomentando que las personas planteen distintas alternativas, múltiples alternativas sobre cómo solucionar un problema. De esta manera se van a poder solucionar situaciones, se van a poder mejorar procesos, se va a poder mejorar estructuras de trabajo, métodos de trabajo, incorporando, ¿no es cierto?, las propuestas de las personas. También propiciar que las personas analicen determinados problemas que se dan en los procesos, en lo operativo, y qué proponen ellos para superar o para salvar esos problemas. Es importante también detectar, obviamente, y crear dentro de la organización redes de aprendizaje y redes de innovación. También detectar talentos ocultos, personas que de pronto no la habíamos detectado como personas que le agregan valor
a la organización, que son proveedoras de competencias muy importantes, proveedoras de talentos. Es importante también observar la organización informal para detectar talentos ocultos, para ver las posibilidades de generar redes de colaboración, de aprendizajes. Es importante también conocer las fortalezas y las debilidades de las personas, conocer la eficiencia que tienen y las ineficiencias que tienen las personas y los procesos también. Bien, si hay organizaciones que no tienen una perspectiva de trabajo en red, que no se enfocan en generar redes de colaboración, de aprendizaje, de innovación, van a ser obviamente organizaciones que no van a hacer una gestión del talento, o lo están haciendo de manera intuitiva o se dice de una manera ciega, porque en realidad no están siguiendo un criterio, no están siguiendo una política o un plan que permita obviamente generar talento o hacer la gestión del talento. Y se va a observar en ese tipo de organización que la colaboración es dispar, no todos colaboran de la misma manera. ¿Por qué? Porque no se ha establecido, no se ha creado una red de colaboración. También se va a notar que el aprendizaje no se logra de igual manera en todas las áreas de esa organización. Entonces hay una disparidad, hay diferencias entre las personas en cuanto a la forma en la que colaboran, cómo trabajan en colaboración, cómo aprenden y qué proponen como innovación, o qué conducta tienen frente a la innovación. Entonces tenemos que tratar de gestionar estas redes, primero crearlas y después gestionar todas estas redes informales de colaboración, de aprendizaje y de innovación como una forma de elevar la excelencia operativa de una organización. Después tenemos el tercer artículo que aparece dentro de lo que es la temática esta de la administración, la jefatura, el management, la gestión. Tenemos un tercer artículo que se enfoca directamente en el liderazgo, que sabemos que el liderazgo es un proceso, lo habíamos definido como un proceso. Entonces, el artículo se enfoca en destacar creencias que se han tenido a lo largo de la historia o creencias que han ido surgiendo en relación al liderazgo, al concepto de liderazgo, a qué es el liderazgo en sí. Y sobre todo, el artículo destaca que ha habido distintas creencias a lo largo del tiempo, ha habido creencias tradicionales, hay unas creencias más modernas, más actuales en relación a qué es el liderazgo en sí, y el líder nace, es decir, es un atributo personal, tiene que ver con rasgos de la personalidad, o bien es un líder que se hace y que aprende a ser líder a través del dominio de una técnica, es decir, de técnicas de liderazgo. Y esas técnicas obviamente son aprendidas. La organización en ese caso se debe encargar de que el líder esté capacitado y que aprenda a ser líder. Entonces, forma parte también de una capacitación, de una formación que debe dársele a las personas, formaciones en liderazgo. Y sobre todo, la organización depende mucho del liderazgo, porque la organización va tomando el rumbo que los líderes proponen y van encaminadas hacia los objetivos que los líderes plantean, y el destino de la organización depende de las decisiones que tomen estos líderes. Entonces, los líderes son fundamentales en una organización, porque el líder básicamente le dice a los demás qué es lo que deben hacer. Entonces, si el líder no cumple ese rol, las personas no saben qué hacer y la organización no puede tomar el rumbo que necesita tomar o que necesita tener en el tiempo. Entonces, cuando se lidera,
no es importante que el líder conozca todas las respuestas, que tenga una respuesta para todo, que sepa la respuesta correcta para todas las preguntas, sino que es fundamental que el líder aprenda a hacer las preguntas difíciles. No tanto concentrarse en buscar de dar una respuesta a todo interrogante, a toda pregunta, a todo problema, a todo este conflicto que aparezca, ¿sí? O de estar enfocado siempre en que tiene que tomar la decisión correcta, sino que tiene que ser una persona que se haga preguntas difíciles, que se plantee interrogantes difíciles, complejos, desafiantes. Esas preguntas difíciles tienen que ser las que todo el mundo quiere hacerse, las preguntas que todo el mundo quiere enfrentar porque son desafiantes. Y los líderes son también quienes le van a ayudar a las personas a enfrentar a esas preguntas difíciles y sobre todo los van a encaminar en cómo van a hacer frente a esas preguntas difíciles o esas cuestiones difíciles o esos problemas difíciles o complejos. Los líderes son los que tienen que enseñarle a las personas cómo van a tener respuestas adaptativas a esas preguntas difíciles, ¿no? Bien, entonces hay quienes sostienen que el líder tiene que tener un mapa para llevar adelante su gestión, sobre todo la gestión del grupo humano o de subordinados que tiene a su cargo. Se dice que el líder tiene que tener un mapa, una hoja de ruta que vaya indicando a las personas por dónde tienen que seguir, que vaya orientando a las personas, que movilice a las personas, que les indique a las personas qué es lo que deberían hacer para poder generar respuestas adaptativas a esas preguntas difíciles, esas preguntas complejas o que hacen referencia a una toma de decisiones compleja, a un problema complejo, a un conflicto complejo o a una decisión que es compleja también. Sobre todo tomar esa decisión. Entonces, hay quienes sostienen que hay que tener un mapa y que se puede hacer una buena gestión cuando tenemos el mapa correcto. Y que obviamente vamos a hacer una mala gestión cuando tengamos un mapa equivocado o cuando usemos un mapa equivocado al momento de hacer nuestra tarea. Acá en este sentido se plantea lo del mapa, como el mapa como un indicativo de un rumbo, de una trayectoria que hay que hacer para llegar a un destino final. Es decir, acá tiene alguien que marcar el rumbo, hay alguien que tiene que marcar cuál es la trayectoria que deberíamos hacer, el camino que deberíamos hacer para llegar a un destino final, cómo salimos de la situación original para llegar a una situación deseada. Bueno, lo que se dice es que no hace falta tener un mapa correcto, un mapa infalible, sino algo que nos oriente y sobre todo que nos movilice, que nos ponga en movimiento y sobre todo a la gente y sobre todo que haga que las personas se pongan en la tarea de encontrar el camino que se debe hacerse, en encontrar esa trayectoria. Más que en decir, bueno, tengo el mapa correcto que va a llevar a las personas por el camino correcto. No se trata de venir y decirle a las personas, este es el camino que deben seguir, este es el mapa que deben seguir y llegan al éxito y al logro de los objetivos que estamos esperando. No se trata de eso, se trata de indicar el camino y de guiar. No se trata de tener todas las respuestas, ¿sí? Por eso volvemos a lo mismo. La tarea no se trata de indicar siempre lo correcto, porque no podemos ser infalibles, sino que se trata de orientar, de acompañar y de brindar ciertos elementos para que las personas empiecen a movilizarse y a pensar y a desarrollar respuestas adaptativas que les permitan ir por el camino que se considera que lo va a llevar al objetivo que estamos esperando, pero eso obviamente no es algo seguro.
las personas tienen que poder ir encontrando el camino a medida que lo van, obviamente, andando a ese camino. Entonces, tener un mapa o tener un plan es importante, porque ese plan, ese mapa, nos da pautas generales y nos indica una intención, es decir, por qué se hace este plan, para qué se hace, por qué se hace, qué objetivo se quiere alcanzar, qué debería hacer la gente, ¿sí? Cómo nos encaminamos a esos objetivos. Ese plan me indica las etapas, los pasos que se consideran adecuados para cada momento y para cada situación, las etapas que se consideran que deben implementarse para poder alcanzar los objetivos, y ese plan también nos está dando idea de cuáles son las respuestas adaptativas que tenemos que generar ante el problema, ¿sí? O ante esas preguntas difíciles o complejas. Los planes no son rígidos, los planes no son una receta a seguir, no son una fórmula que haya que seguir a paso a paso. Los planes por definición son flexibles, la planificación es flexible, la planificación tiene que irse revisando. Siempre tengo que tener un plan general, pero también tengo que tener planes alternativos, plan B, un plan de contingencias, para ir encaminando todo el esfuerzo que estamos haciendo hacia los objetivos que queremos alcanzar. El plan tiene que irse adecuando al contexto. Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta el contexto, las barreras que tenemos en ese contexto, las amenazas, las oportunidades, conocer el contexto para entender qué es lo que está pasando. Tenemos que ver cuáles son las fuerzas directas y las fuerzas indirectas que inciden en la organización, qué es lo que las personas deberían hacer, cómo deberían actuar, qué cosas deberían hacerse, qué acciones, qué actividades, qué tareas, qué programas, qué proyectos deberían hacerse dentro del plan para lograr los objetivos perseguidos. El plan es flexible, el plan es una anticipación, lo pienso antes de comenzar a hacer todo el trabajo, todo el esfuerzo. Pienso a dónde quiero llegar y en función de eso determino los cursos de acción necesarios, que son el plan. El plan es lo que debe acontecer, lo que debe darse, y obviamente tiene que darse a conocer a las personas, tiene que explicarse a las personas e indicarle a las personas cómo tienen que hacer para llevar adelante este plan. Bien, en las organizaciones hay que tomar decisiones claves a veces, decisiones fundamentales. Y normalmente en las organizaciones lo que se hace es hacer que las personas que se consideran más idóneas o que tienen más conocimiento y más experiencia sean aquellas que tomen esas decisiones claves, decisiones que son muy fundamentales para la organización, son decisiones irreversibles, decisiones que si se toman mal afectan a la continuidad de la organización y que afectan el crecimiento y el desarrollo de la organización. Entonces hay decisiones que son irreversibles, si nos equivocamos ahí, se está afectando a la organización en su conjunto. Entonces, para tomar esas decisiones hay que poner a personas que estén capacitadas, personas que generalmente son difíciles de sustituir por otras, dado los conocimientos y la experiencia que tienen, o la visión que tienen, la amplitud de miras que tienen, el know-how que tienen, que les permite obviamente tomar esas decisiones. Entonces, por eso es importante que cuando hacemos nuestra tarea, que cuando vayamos a hacer nuestra tarea de gestionar o cuando vayamos a plantear el plan, nos concentremos en los problemas críticos o los factores críticos se llaman. Son aquellos que deben siempre tenerse en cuenta y que deben ser encarados en el plan sí o sí, deben ser tenidos en cuenta y obviamente contemplados en el plan y ver cómo se van a encarar estos factores que no pueden dejar de estar presentes, o estos problemas críticos
que sí o sí debemos solucionar con este plan o debemos abordar con este plan. Entonces esos problemas críticos, esos factores críticos tienen que estar contemplados y tenemos que o tenemos que concentrar nuestros esfuerzos cuando gestionamos, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en resolver estos problemas críticos, hacer un esfuerzo como organización para resolver estos problemas críticos o paliarlos o evitarlos o para reducir sus consecuencias o aliviar, minimizar las consecuencias, o bien también en el caso de que no podamos manejar esto, que no podamos controlar estos factores críticos claves, en el caso en el que no podamos tener un margen de maniobra frente a estos problemas críticos, tenemos que desarrollar las adaptaciones necesarias para aprender a vivir con estos problemas, porque van a formar parte de la organización y es algo que no se puede revertir. Los planes sirven para enfrentar lo imprevisto, para reducir la incertidumbre que nos genera sobre todo el entorno. La capacidad de adaptarnos a ese entorno va a depender, digamos, de quién gestiona, de quién lidera y fundamentalmente de la capacidad que tenga el liderazgo de adaptarse a esos cambios que presenta el entorno, o bien la capacidad que tenga el liderazgo de anticiparse a esos cambios del entorno, o bien digamos, la capacidad de ver lo que otros no ven, o de saber hacia dónde van las tendencias y las modas y hacia dónde se dirigen los cambios. Normalmente cuando un líder no alcanza a ver estos cambios que se producen en el entorno, no tiene la capacidad de predecir estos cambios o no tiene una visión y no tiene una capacidad de respuesta, no tiene un comando adaptativo que le permita generar respuestas adaptativas a estos problemas que son planteados por el entorno, se considera que la persona ahí no ha podido lograr lo planeado o que ha cometido una transgresión en función de lo planeado, porque lo que realizó no fue lo que realmente se planeó, o sea, fue previsto en el plan. Entonces ahí hay una brecha entre lo realizado y lo planeado. Cuando pasa eso, bueno, se dice que el líder no tiene capacidad para ver estos cambios en el entorno, no tienen una capacidad para adaptarse tampoco. No es un liderazgo adaptativo. Y además se dice que la organización no puede llegar a predecir todo lo que puede pasar en el entorno en un 100% porque no tenemos dotes de adivinación. Se puede neutralizar lo que viene del entorno con los planes. La planificación es lo que ayuda a tener una orientación, tener marcado un camino, un rumbo, una forma en la que se va a implementar en la práctica para alcanzar esos objetivos que nos hemos planteado. Es decir que los planes son necesarios, nunca vamos a lograr predecir todo, pero son necesarios. Una organización no puede orientarse en el entorno, en el medio, en el contexto, sin un plan, sin tener una idea general de lo que va a hacer, sin tener una idea general que le dé sentido a todo lo que se hace en la organización. Es decir, si no hay un plan que nos diga, bueno, hacia dónde vamos, se carece de sentido dentro de esa organización. Es decir, no sabemos qué hacer, para qué estamos, a dónde vamos, qué somos, qué queremos llegar a ser, qué es lo que hacemos, qué es lo que brindamos en nuestra organización, para qué estamos en este mercado. Entonces, no tenemos una idea clara de qué es lo que nos va a hacer exitosos como organización en el futuro fundamentalmente. No tenemos una idea de qué es lo que está pasando en el presente, si realmente somos una empresa exitosa, y tampoco tenemos una idea de si realmente en el pasado fue la organización exitosa y qué fue lo que le hizo exitosa a la organización.
Entonces no se puede gestionar sin planes, no se puede gestionar sin planificación. Esto es obvio, ¿no? Y la estrategia en este contexto, que es distinta del plan, ¿sí? La estrategia no es lo mismo que un plan, son conceptos distintos. La estrategia no es una teoría, es decir, la estrategia no es un enunciado en sí teórico, la estrategia es una hipótesis que nos planteamos, algo que creemos, una idea que nos hacemos nosotros y que nos planteamos como organización, y esa idea, esa hipótesis que tenemos, esa idea que nos formamos sobre cómo es que las cosas suceden en esta organización y cómo es que suceden las cosas en el mercado, qué prácticas hay en el mercado, qué es lo que quieren los clientes, en qué consiste la necesidad esa que nosotros abastecemos, cuál es esa necesidad que abastecemos, en qué somos diferentes a los demás, qué es lo que ofrecemos y a quién se lo ofrecemos. Esas hipótesis que nos vamos planteando forman parte de la estrategia. Esas hipótesis o esas estrategias las vamos a someter a prueba, obviamente cuando las implementemos, cuando comencemos a implementar esas estrategias que hemos planteado, que hemos definido, vamos a ver realmente si esas hipótesis que sirvieron como sustento de la estrategia son ciertas o no, ¿sí? En este sentido, el autor destaca un libro de un autor norteamericano, Henry Mintzberg. El libro de Henry Mintzberg es del año 1986 y el título en inglés es Crafting Strategies, que sería como más que planear estrategia, es haciendo estrategias, creando estrategias. Y el autor plantea ahí un concepto de la estrategia como algo que obviamente viene de mano del liderazgo, es planteado por el liderazgo y el liderazgo tiene ciertas ideas en relación a lo que está sucediendo en la organización, lo que sucede en el entorno. El liderazgo se plantea qué es lo que hay que hacer, se supone que sabe el liderazgo qué es lo que hay que hacer. El liderazgo también tiene que saber cómo hace que los demás hagan lo que debe hacerse, cómo hacen que los otros hagan y obviamente que hagan de manera eficiente y de la mejor manera posible. Se considera en este caso que el liderazgo es el que va a plantear esta estrategia en base a sus ideologías, su idiosincrasia, en base a las ideas a las que adhiere ese líder, ese administrador, en base a las concepciones, sus percepciones, en base a su experiencia, sus conocimientos. El liderazgo va a ser el que va a planear estas estrategias. Y en definitiva, esa estrategia es la que va a marcar un orden y también va a plantear un control dentro de la organización, porque vamos a ir viendo si la estrategia se cumple o no. En función de eso vamos a ir controlando si estamos haciendo lo que queríamos hacer, si estamos haciendo lo que habíamos previsto hacer. A su vez, esa estrategia nos brinda un orden, porque la estrategia nos va a indicar lo que tenemos que hacer, lo que los líderes tienen que indicarle a las personas que deben hacer. Entonces va planteando un orden, una sistematicidad dentro de la organización. Entonces el líder tiene que ser el que planea, el que define los planes, el que define los objetivos, también los que definen las estrategias. Y el autor acá, Mintzberg, utiliza la palabra crafting, que crafting se refiere más a hacer de manera artesanal. Se les plantea que la estrategia se define de una manera muy artesanal. ¿Por qué? Porque las personas se involucran efectivamente haciendo ahí dentro de la organización. Cuando se implementa la estrategia estamos realmente haciendo, llevando a cabo algo en la práctica,
por eso es que él utiliza la palabra crafting para referirse que la estrategia implica ese hacer ya directamente en la práctica, ¿no? Ese no tiene que ver solamente con las ideas, con las hipótesis para este autor, con las ideas que tiene el liderazgo o la gestión o la administración, sino que para este autor ya tiene que ver con algo concreto, con un hacer concreto en la práctica, ¿no? Como algo más artesanal y algo que se ve concretamente en lo que se va haciendo. Para mí las estrategias siempre se relacionan menos, dice, con el diseño intencional que lo que uno cree normalmente o lo que uno tiende a creer. ¿A qué se refiere el autor? Que es en el planteo de estrategias o en la definición de estrategias no hay un diseño que sí o sí haya que seguir. Es decir, la estrategia nace a partir de una intención. Tenemos la intención de lograr ciertos objetivos. El plan nace a partir de una intencionalidad. Queremos lograr ciertos fines y objetivos. Pero Mintzberg dice la estrategia no tiene que ver tanto con el diseño ese intencional, que se hace ese diseño de la estrategia, sino tiene que ver más con marcar un camino, ¿sí? Un camino, marcar lo que debe hacerse en la práctica, con ser más una guía, ¿sí? Una guía de lo que tiene que hacerse, de lo que deberían hacer las personas para poder alcanzar los objetivos, más que un diseño en sí. Es decir, no hay que poner tanto énfasis en diseñar ese plano, diseñar esa estrategia y sobre todo en ese diseño que lo hacemos de manera intencional a los fines de lograr ciertos objetivos, sino que para él es importante también que aparezca en ese plano, en esa estrategia, algo emergente. No siempre el plan para este autor va a ser algo deliberado, que lo hacemos con una intencionalidad, que lo hacemos para lograr ciertos resultados, ciertos objetivos, ciertas metas. Para el autor no tiene que ver siempre con algo deliberado, sino que también en el plan aparecen emergentes, aparecen cuestiones que van surgiendo. Por eso él dice, aparece lo emergente, lo surgido, lo que se va descubriendo a medida que vamos haciendo, y el plan también tiene que ir incorporando esas cosas que van surgiendo. Entonces el plan, por eso debe ser flexible, porque no solamente debe contemplar lo que intencionadamente consideramos nosotros o contemplamos en el plan, sino también debe tener el plan debe tener una parte también en donde se contemple lo emergente, lo que va surgiendo en el momento, lo imprevisto, lo que va apareciendo a medida que vamos implementando este plan o que llevamos adelante la estrategia. Y acá él dice fundamental en esto, en esta posibilidad de incorporar lo emergente, lo imprevisto, es muy importante la tarea del líder. Es decir, el líder es el que tiene que ir viendo cómo es que se va a incorporar en el plan ese emergente, ese imprevisto que va surgiendo, que van apareciendo a medida que nosotros vamos implementando el plan o la estrategia. Y en este caso siempre se sostiene que la estrategia, sobre todo la estrategia corporativa o la estrategia organizacional, la estrategia que involucra a toda la organización en su conjunto, siempre es definida por el CEO, que se llama, el Chief Executive Organization, que viene a ser el número 1, la persona de mayor jerarquía dentro de una organización. Si pensamos en una pirámide organizacional, vendría a ser la persona que está en la cúspide de la pirámide. Ese es el CEO. Por ejemplo, sería Bill Gates en Microsoft, por ejemplo. Entonces, la estrategia corporativa, la estrategia organizacional que la abarca toda la organización en su conjunto,
tiene que ser definida por el CEO. Es el ejecutivo, el administrador, el líder de mayor jerarquía dentro de la estructura. No importa el modelo que se plantee para diseñar la estructura, siempre tiene que ser el de mayor rango, el que va a definir esa estrategia corporativa. También el autor acá destaca que así como el liderazgo va consistiendo en ver el pasado de la organización, en tener en cuenta el pasado, la historia de la organización, tener en cuenta el presente, pero el liderazgo también involucra mirar hacia el futuro y sobre todo tratar de adivinar o de anticipar ese futuro, tratar de prever y tener una visión amplia que nos permite interpretar hacia dónde van los cambios, las modas y las tendencias. Así como el liderazgo tiene un horizonte en el pasado, presente y futuro, vamos a ver que la estrategia también, tiene en cuenta, o sea, al momento de definir una estrategia, tenemos que tener en cuenta el pasado, la historia de la organización, el presente. Sobre todo tenemos que tener en cuenta los recursos con que cuenta la organización, las capacidades, las habilidades, las ventajas competitivas que tiene la organización. Y la estrategia, es decir, toma en cuenta la historia, es decir, toda la cultura de la organización, la estructura de la organización, los recursos de los que se dispone actualmente, la tecnología disponible en esta organización, y vamos a plantear la estrategia hacia el futuro, porque la estrategia siempre es de largo plazo. Cuando planteamos una estrategia es de largo plazo. Entonces, en ese planteo de la estrategia dijimos tiene que estar involucrado el liderazgo de mayor jerarquía, el CEO. Entonces, este líder es el que va a plantear esta estrategia y siempre el líder tiene que tener respuestas ante todo, o sea, tiene que desarrollar respuestas adaptativas, dijimos, deliberadas, o sea, cosas que las van a hacer intencionalmente, a propósito, que se van a implementar para lograr determinados resultados y el logro de determinados objetivos, pero también el liderazgo tiene que incorporar respuestas que son espontáneas y que son inconscientes incluso. Sobre todo cuando se presentan situaciones muy críticas, y ahí es donde se ve el verdadero valor del liderazgo, porque el liderazgo va a ser lo que va a permitir superar esa situación crítica y lo que va a permitir sobrevivir. Entonces, en el liderazgo hay actos que son deliberados, intencionales, que el líder los pone en práctica porque quiere lograr determinados objetivos y porque quiere conducir a las personas, al resto de las personas, hacia un determinado destino o un futuro en común, que se avisora como mejor, como un futuro de crecimiento y de desarrollo donde la organización va a estar mejor posicionada. Entonces, en esa capacidad de liderar, tenemos que implementar actos que son deliberados, pero también actos espontáneos, que surgen de manera inconsciente y siempre todos enfocados a brindar una solución a esas situaciones, sobre todo críticas o que son percibidas como muy críticas dentro de una organización. El liderazgo no solamente incluye a la persona que ha sido designada en un cargo, a la persona que ha sido designada como líder de un equipo, de un grupo, que se le ha designado en una determinada función. No solamente el liderazgo es un proceso que involucre a esa persona, sino que el liderazgo también se va desplazando a las otras personas cuando se trabaja en redes, sobre todo cuando tenemos redes informales para la colaboración, para el aprendizaje, para la innovación, cuando establecemos redes informales para organizar,
para llevar adelante todo lo operativo, los procesos administrativos. Y además, estas redes de trabajo se van modificando en el tiempo, van variando, se van conformando de distintas maneras en el tiempo. Y obviamente estas redes de trabajo se van a ir modificando casualmente para poder dar respuestas adaptativas a esos cambios, a esos problemas que nos presenta sobre todo el entorno y sobre todo esos problemas críticos o esas situaciones críticas. Entonces estas redes organizativas deben poder tomar otro diseño, tienen que ir cambiando y adaptándose también en el tiempo a las circunstancias críticas que van surgiendo o a las que hay que dar respuesta o las que hay que enfrentar. Y además estas redes también deben ir haciendo frente a esos emergentes, a esos hechos imprevistos, esas circunstancias que aparecen, que uno no las tenía contempladas en el plan o en la estrategia y que tenemos que responder. Y hay que darle una respuesta a nivel organización. Toda la organización tiene que desarrollar una respuesta frente a estas situaciones emergentes o imprevistas. Eso es tarea del liderazgo, pero no solamente de la persona que es designada como el jefe, la autoridad, sino de toda esa red de trabajo que es liderada por esta persona. Bien, el problema del liderazgo no se plantea en el hecho de que haya personas insustituibles. Es decir, el liderazgo se ve perjudicado porque hemos tenido que sustituir a una determinada persona. Es decir, el liderazgo, dijimos, no está enfocado en una persona en particular, sino en toda esa red informal de trabajo que se establece. Esa persona tiene que poder ser reemplazada. Lo más importante acá es no considerar que las personas son insustituibles, sino que las personas tienen que aprender a enfrentarse a lo inesperado y sobre todo a dar una respuesta a esos imprevistos